Introducción al problema de la expresión. Vamos a empezar por este problema. ¿Por qué me estoy metiendo en este problema? Bueno, un poco en realidad, si bien es obvio, no haría falta decirlo, que con todos los textos que están dados en la bibliografía de este cuatrimestre, voy a tratar de hacer un nudo para que todo esto se mezcle en una sola cosa gigante y monstruosa, digamos. Obviamente que la idea es que todo y van a ser cosas muy difíciles de relacionar, porque en un momento hay que hablar de responsabilidad afectiva, por ejemplo. Relacionarlo con todo esto va a quedar rarísimo, pero no importa, está bueno ese intento, ¿no? Va a ser una mezcolanza. Si bien está claro que voy a intentar hacer que toda la bibliografía y todos los temas, porque vamos a hablar de pintura barroca, vamos a hablar de Caravaggio, tipo, vamos a hablar de mezcla de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que todo eso se mezcle? Si bien está eso, este, hay algunos textos que ya empieza a quedar claro a qué vinieron al monstruo, porque finalmente se va a construir un Frankenstein. Entonces, por ejemplo, con Rosisner ya tenemos algo, ya tenemos una idea de a qué vino Rosisner a nuestro monstruo. Que tiene que ver con, hoy va a aparecer, digamos, ¿no? Que tiene que ver con este cuerpo erógeno, este cuerpo que mencionamos la vez pasada, que hoy podemos leer un fragmentito también de Rosiner y un fragmentito de Simondon. Pero bueno, este cuerpo que nos remite al niño, este cuerpo que está antes del lenguaje patriarcal, que este cuerpo de la mater, el materialismo ensoñado. Bueno, Simondon viene a traernos un concepto de lo que podría ser una imagen. Y algo de teoría de la imagen es lo que estuvimos viendo, o el problema de la imagen, una aproximación filosófica a la cuestión de la imagen, es lo que estuvimos viendo la vez pasada también, que tiene que ver con algo que seguramente vamos a precisar más adelante también, pero que esta idea de que la imagen no es ni pasado ni futuro, ni pasado ni futuro ni presente, pero un poco de todas esas, no es ni adentro del sujeto ni afuera del sujeto, ni forma ni sensación, pero un devenir entre ellos, como esta idea de pensar imagen como una noción procesual. Bueno, Simondon nos va a ayudar un poco a, y sobre todo, no solamente, obviamente, la cuestión de la imagen, y digo la cuestión de la imagen, y no quiero decir la cosa que es la imagen, porque la imagen no es ninguna cosa. Es importante esto. No es que yo traigo una cosa, porque la imagen no es una cosa. Una imagen es, en todo caso, un devenir, es una experiencia, es un pasaje. Entonces, como la noción es procesual, no hay que, cuando uno dice, no es que traigo la imagen para pensar en la... Puede ser que a veces yo use la palabra imagen para referirme a algo que está de alguna manera aparentemente detenido, que es una cosa. Bueno, porque el lenguaje es así, hace lo que puede, y yo también. Pero, pero está bueno que entendamos que con imagen viene de alguna manera más bien algo que podríamos pensar más cerca de la palabra imaginación. Viene la imaginación. Imagínense lo que pasaría con la palabra imaginación si le quitáramos esta idea de que es lo que hace un sujeto. Piensen a la imaginación como una especie de algo que hacen las imágenes, no que hacen los sujetos. En todo caso, las imágenes pasan por sujetos para ese proceso. Miren cómo resuena la palabra imaginación cuando quitas al sujeto, a la primacía del sujeto. Lo voy a decir, imaginación. ¿No suena como, por ejemplo, la palabra generación para mí no tiene este tinte de que es algo que hace un sujeto, ¿no? Queda más parecido a generación, a algo que, claro, es el proceso de la imagen, la imaginación, no es el proceso del sujeto. En fin, Simondon nos va a traer un poco para esto, que obviamente es como una especie de colchón del monstruo que vamos a hacer. Pero en este caso, con este PowerPoint, y yendo ahora al problema de la expresión, que es lo que dice ahí, voy a
decir que esto está acá porque estoy preparando el terreno para entrar a Deleuze y Guattari. Como sé, no quiero que pase que agarren el texto, igual no quiero que pase, digo, ni están leyendo nada, ni van a agarrar el texto, pero en fin, no quisiera que pase que justo agarran ese texto y se asustan porque el texto es muy duro, y tiene como mucha dureza ese texto, aunque es fascinante, entonces estoy entrando en el terreno de este texto de a poco para que, bueno, este texto no sea tan dura la entrada. Y como hay una cuestión que aparece en el texto, que es el problema de la expresión, me pareció una buena idea ir metiéndonos en este problema de una manera amable. Espero que resulte amable. ¿Qué significa expresar? Generalmente, cuando decimos que algo expresa algo, decimos que hay una relación entre estos términos, pero no cualquier relación. Acá tenemos por un lado el contenido, por otro lado la expresión. ¿Está bien? Y este es el par que define esta relación. ¿De qué naturaleza es la relación entre contenido y expresión? Es la pregunta. Generalmente, cuando se piensa la relación entre contenido y expresión, se la piensa así. Relación de continuidad de una cosa con otra, tal como es conocida por un sujeto que las percibe como separadas, discontinuas. La expresión es concebida como una parte o una consecuencia del contenido que sin embargo lo contiene completamente. ¿Pero cómo? A ver, vamos de a poco, ¿no? ¿Qué sería esto? Por una parte, la expresión parece ser una parte o una consecuencia del contenido. Y como tal, también parece como separada, porque en parte es separada, si no, no merecería su propio nombre, porque si yo digo expresión y no digo contenido, y puedo darme cuenta que la expresión es la expresión y el contenido es el contenido, es porque, bueno, de alguna manera las percibo como separadas. ¿Sí? Pero las percibo como separadas, pero a su vez me doy cuenta de que una me lleva a la otra, de que una me remite a la otra. Entonces, como me doy cuenta que una me remite a la otra, es que puedo darme cuenta que están unidas, de que hay una continuidad, por lo tanto, entre una y la otra. ¿Está bien? Bueno, espero que hasta acá esta idea más o menos se haya entendido. Y sigo. Aunque si alguien dice, no, por favor no sigas, que no entendí nada, si quieren lo pueden decir. Bueno, siempre está el derecho a decir eso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que dos elementos que sean percibidos como separados y al mismo tiempo conocidos como continuos? O sea, ¿cómo puede ser esto? Vamos a tratar de desentrañar un problema difícil, obviamente, de la filosofía. Y ni siquiera lo vamos a lograr desentrañar completamente, pero tratando de meternos en esto. Es decir, las preguntas ¿cuáles serían? Vamos a dibujar un poquito, a mapear algo de por dónde podrían ir las preguntas. 1. ¿Qué las ha separado en la percepción si eran continuas? El lenguaje. ¿Pero cómo? Y luego, ¿cómo es que si se las percibe discontinuas, se las conoce continuas? ¿Se las intuye, se las deduce, se las recuerda continuas? ¿Cómo funciona esta unión en la desunión? Entonces, vamos a postular que hay dos tipos de relaciones de expresión, según la naturaleza de su enlace, según la naturaleza con la que están enlazadas el contenido y la expresión. Vamos a hablar de que hay relaciones de enlace consistente y relaciones de enlace referencial. Y ahora vamos a definir estos dos tipos de relación de expresión, ¿no? Una consistente y la otra referencial. Vamos con la consistente primero. Una relación de enlace consistente es una relación donde la continuidad entre el contenido y la expresión es evidente. Por ejemplo, entre el fuego y el humo. El humo es una consecuencia física del fuego. Por lo tanto, es expresión del fuego. Y el enlace entre uno y otro es consistente. Hay una relación de consistencia entre uno y otro. Por ejemplo, la huella de un animal en el barro es expresión de que ese animal ha pasado por ahí. El trueno es una consecuencia física del relámpago. El estado físico sólido, líquido, gaseoso de un cuerpo es expresión de la densidad con la que están unidas sus moléculas.
¿no? Saben ustedes que los 3 estados de la materia que se conocen en el planeta Tierra, pero que no son los únicos, pero en general los estados físicos tienen que ver con el grado de densidad con que están unidas las moléculas, ¿no? Están muy juntitas, sólido, más líquido y más gaseoso. Bien. Entonces, el estado macroscópico, sólido, líquido, gaseoso, es expresión de una situación microscópica, vamos a decir. Cierto gen del ADN se expresa en una característica fenotípica, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo tenga la nariz así, vamos a suponer que es una característica fenotípica de un conjunto de genes que se han expresado en esto. Bueno, en fin, hay una causa física manifiesta que muestra la continuidad física justamente. La palabra physis, ustedes saben que en griego significa naturaleza. No voy a hablar mucho más ahora de esto, pero solo lo quería señalar porque después va a ser traído, por ahí en otras clases. Esta idea de la naturaleza, ¿no? ¿Qué sería la naturaleza? Pero hay una causa física o natural o física manifiesta que muestra una continuidad física entre contenido y expresión. Bueno, perdón, por las dudas, la palabra naturaleza yo sé que tiene mala prensa hoy en día en la posmodernidad y en el post-contractualismo y en el post-todo, lo que estamos ahora. Sin embargo, ¿por qué? Porque vivimos una época antipositivista. Y yo también, obviamente, soy antipositivista. Y soy deleuziano en mi pensamiento, con lo cual, obviamente, que estaría en contra de cierto uso de la palabra naturaleza, que está asociado a ¿qué? ¿Por qué se ganó mala prensa en la posmodernidad? Porque está asociado al régimen de control y vigilancia de los cuerpos, que significó el saber anatómico y biológico disciplinador del siglo XIX. Una de las formas de disciplina del siglo XIX que describe Foucault, de los modelos disciplinarios, es el saber del cuerpo y el saber de la vida, con las que se cree y se funda la biopolítica del siglo XIX, con lo cual tenemos una idea negativa de la naturaleza como instrumento de poder y como además una mirada por la cual las cosas quedarían, por ejemplo, determinadas a ser, ¿no? Que es cuando uno dice, bueno, pero esto es natural, un hombre y una mujer, eso es natural. Es decir, lo que está diciendo, cuando dice natural, es determinado. Esto ha sido así, será así porque es su esencia. Bien, y ese es un cierto concepto de la palabra naturaleza. Sin embargo, yo tengo otro concepto de la palabra naturaleza, que es el concepto que uso de la palabra naturaleza y con el que convido, pero que no es este. Y no es, de hecho, un concepto del siglo XIX. Es un concepto de los presocráticos de naturaleza. Y es el concepto que tiene Simondón de naturaleza. Es un concepto positivo de naturaleza que no está determinada. La naturaleza no está determinada. Y además está cerca de lo que Anaximandro llama el apeiron, es decir, justamente lo indeterminado, el devenir. Lo digo porque por ahí de repente yo uso la palabra naturaleza en un sentido positivo, por lo tanto. Pero hay que hacer toda esta aclaración para que se entienda por qué la palabra naturaleza no está remitiendo a este régimen disciplinador que le ha causado la mala fama que hoy compartimos. Bien, entonces, en una relación consistente entre contenido y expresión hay una relación física continua, material. Si quieren, acá podemos usar la palabra natural más cerca, en todo caso, de material, justamente, de material, de real material. Perdón, no me quedó claro cómo definís entonces naturaleza. Ahora, ¿Como algo? no tenemos tiempo de hacer todo eso, pero lo dejamos pendiente para otra clase, pero en principio está cerca de ser lo material, lo real material, el universo como ese caos de materia, antimateria, es decir, la naturaleza es lo que estudia la física en el sentido de que estudia un caos, el cosmos. Pero más todavía, porque no es un caos o un cosmos que no nos contempla a nosotros mismos. Naturaleza es el conjunto más amplio de lo existente. Por lo tanto, es tan caótico como el conjunto de lo existente. Pero obviamente que esto es
por ahí decir tanto que es como no decir nada. Por eso necesitaría un caminito más prolijo, que ahora no voy a hacer, pero tomen, si quieren, algo vinculado como lo cósmico o lo material. Bárbaro. En principio ahora, bueno, estamos hablando de lo físico, ¿no? Hay una causa física material que muestra esta continuidad entre uno y otro, como los ejemplos que se dieron acá. Consistencia. Esto es lo que vamos a llamar consistencia. En cambio, vamos a hablar ahora de una relación referencial. En una relación de enlace referencial, no queda claro cómo una cosa pasa a la otra. Hay un salto discontinuo. Una cosa refiere a la otra, dando un salto en el vacío. Una cosa linkea con la otra. Tal es generalmente el estatuto de los signos lingüísticos y simbólicos en general, donde nos cuesta explicar bien cuál es la causa real que hace continuar una cosa con la otra. ¿Qué hace continuar el significado con el significante? Bueno, por eso Saussure dice que la relación entre significante y significado es arbitraria. ¿Y qué dice el Oxford Dictionary sobre qué significa arbitraria? No sé, porque cuando buscas en Google te lo busca en Oxford. Bueno, no en la RAE. Se me sorprende. Bueno, dice que depende solamente de la voluntad o del capricho de una persona. ¿Una persona? Pero Una sola. entre significante y significado, el capricho de una persona. ¿De quién? O sea, ¿quién sería esa persona que nadie ha visto y nadie recuerda que sería la persona por cuyo capricho están unidos significante y significado? Evidentemente, hay algo que no nos cierra. En realidad, todo enlace es en el fondo consistente. Nunca sería en realidad referencial, siempre es consistente porque no hay en el universo más que la naturaleza, es decir, más que todo lo que hay, todo lo que consiste. Como todo enunciado es en el fondo performativo, sí, algo así, en el sentido de que siempre habría una explicación causal, física, material, real de por qué una cosa está unida con la otra. Los enlaces referenciales son en realidad enlaces consistentes, pero mutilados, a los cuales se les ha sustraído una parte. Hay algo oculto, tapado, escondido, negado, que no estamos viendo, que explicaría materialmente la unión, la continuidad. Por ejemplo, la relación entre significante y significado está unida en la memoria del sujeto, en el cuerpo ensoñado del que habla Rosisner, luego negado por el lenguaje patriarcal. Hay una tarea de la filosofía y del pensamiento que es devolverle consistencia a la referencia, develar lo que se esconde, cómo y por qué una cosa linkea con la otra. Esto es devolverle consistencia a la referencia. Esto que estoy haciendo ahora es ablandando el terreno para que el ingreso a Deleuze y Guattari no sea tan duro. Estoy trayendo palabras que van a encontrar ahí, consistencia, por ejemplo, contenido y expresión. Entonces las estoy trayendo en un contexto en el que creo que están más blandas las palabras. Bien, entonces, vamos a postular que existen tres tipos de relaciones de expresión. Perdón, pregunta. Sí. Entonces uno de alguna manera podría llegar a encontrar qué une al concepto o al término mesa con ese objeto. Claro. Claro, porque digo, lo que yo entiendo es que, digamos, por un lado, en cada sujeto podrías entender por qué la mamá le dijo esto es una mesa suficientes veces como para que la persona empezara a utilizar ese término para referir a la mesa. Y por otro lado, digamos, más en el macro, se podría hacer como una historia de la relación entre ese término y, digamos, ese contenido, ¿no? Sí, se podría. Y llegaríamos a algo. Probablemente llegaríamos a algo muy extraño. Y bueno, qué lindo ir a lugares extraños. Es decir,
hay un momento cuando vas al origen del lenguaje que te metes en un sueño prácticamente. Y me gustaría que vayamos ahí, cuando vayamos a leer el mito del eterno retorno, por ejemplo, vamos a ir al origen del lenguaje. Y vamos a tratar de crear consistencia ahí donde parece que cuesta mucho. Pero bueno, tal vez tengamos que ir medio poéticamente a esa zona. Tengamos que ponernos un traje más de poetas para entrar a una cuestión tan complicada. Pero sí, está muy bien eso. O sea, lo que acaba de decir Lucía, podríamos traducirlo como que hay dos orígenes del lenguaje. Un origen ontogenético, que es el origen del individuo, que es de ella con su mamá, o sea, una persona en particular, y un origen filogenético, que sería este origen de la especie, del Homo sapiens aprendiendo a hablar. Y como hemos dicho ya en otras tertulias, y Sole nos ha recordado a Piaget, hay una analogía, parece ser, en principio, pareciera ser que tal vez hay una analogía entre el origen filogenético del lenguaje y el origen ontogenético del lenguaje, por lo cual, para aprender sobre el origen filogenético del lenguaje, a veces se estudia el origen ontogenético. Bien. Que está más cerca de ser conocido que el filogenético, que bueno. Tres tipos de relaciones de expresión según su nivel en el proceso ontogenético. Pero acá acá usa la palabra ontogenético en otro sentido que no es en ese. Acá usé la palabra ontogenético para hablar de algo más general, que es ontos, ser, gen, generación, origen, nacimiento, y acá acabo de usar la expresión ontogénesis para referirme a la generación del ser en general, que es como la usa Simondon, no Piaget. ¿Sí? Perdón, acá de casualidad me metí en un problema terminológico, o sea, sin darme cuenta. Ontogénesis para Simondon es la generación del todo el ser, todo lo que es, no de un individuo solamente en particular. Bien. Pero bueno, bien. Entonces, relaciones físicas de expresión, relaciones biológicas de expresión y relaciones simbólicas, lingüísticas, psíquicas de expresión. Físicas, biológicas y simbólicas, lingüísticas, psíquicas. La relación entre las partículas de un material y su estado macroscópico, por ejemplo, como ocurre en un cristal. Las relaciones entre lo genético y el desarrollo biológico, también. Y también las que operan en el lenguaje y la construcción del psiquismo. No casualmente, estos tres tipos de relación coinciden con los tres tipos de individuación, o sea, de generación del individuo, que señala Simondon en su libro La individuación, que él habla de la individuación física, vital y psíquica. Simondon lo vamos a leer en la segunda mitad. No, acá también está, pero con otro libro, con Imaginación e Invención. En la segunda mitad va a estar con la individuación. Pero si todo enlace en el fondo es consistente, en el sentido de que hay una continuidad material que une una cosa con la otra, como un gen con su proteína, ¿por qué las vemos separadas, contenido y expresión? ¿Qué las ha separado? Nos estamos adelantando, pero con Deleuze y Guattari diremos que un estrato las ha separado, cuando desde el punto de vista de la consistencia serían la misma cosa. ¿Sí? O sea, no es que yo acabo de definir estrato recién, estoy jugando con la palabra para hacerla entrar en un sistema de imágenes que me permita expresar toda esta idea. En principio vamos a decir que un estrato, todavía no sabemos qué es. Cuando desde el punto de vista de la consistencia tendrían derecho a hacer la misma cosa, sin embargo un estrato la separa. Y entonces vamos a hacer un juego. Vamos a suponer un haz de luz blanca que pasa por un filtro celeste y pasa del otro lado como luz celeste, como el dibujito que está ahí que dice con Paint. Muy buen uso de Paint, me estoy autoelogiando. Bien. Militante del Paint.
Sí, sí, yo sé que tengo una habilidad con el Paint. Uno podría decir, el segmento B expresa el segmento A. El filtro es lo que Deleuze y Guattari llamarían un estrato, es decir, un límite, algo que separa, organiza. Si el filtro fuera consciente y tuviera los ojos mirando hacia el lado de la flecha celeste, estoy diciendo que si el filtro fuera consciente y tuviera sus ojos mirando hacia el lado de la flecha celeste, no vería la luz blanca a su espalda, pero podría llegar a conocerla. Por ejemplo, las frecuencias de onda de la luz que no pasan a través del filtro, o sea, la de los otros colores, quedarían atrapadas en el filtro, como sabemos, transformándose en energía calórica. Razón por la cual, al cabo de un tiempo, el filtro terminaría por calentarse. Ustedes saben que yo pongo un filtro ahí, el filtro se calienta porque justamente no toda la luz pasa. El filtro consciente podría decir, ¿por qué me estoy calentando? Debe haber algo atrás que no puedo percibir, pero que me toca. Así el filtro podría llegar a conocer lo que no puede ver. Bien. Si yo concibo el haz de luz blanca, más el filtro y su calentamiento, más el haz de luz celeste, obtengo el paisaje completo de lo que está sucediendo. Obtengo la relación consistente. Es decir, yo podría decir, desde el punto de vista del estrato llamado filtro celeste, el segmento B es expresión del segmento A del rayo de luz. Una cosa es expresión de la otra siempre en relación a un estrato. No hay pérdida de energía en este sistema. Por la ley de conservación de energía, que dice que en un sistema cerrado la energía es constante, lo que hay es transformación de la energía lumínica en energía calórica del filtro. Sí. Desde el punto de vista de la consistencia, no hay pérdida de información entre la expresión y el contenido. No hay pérdida de energía. Todo el sistema está... no se pierde energía, se transforma en todo caso. Lo que hay es modulación relativa a un estrato, o sea, en relación al estrato filtro, la energía lumínica, una parte de la energía lumínica se modula, se transforma en energía calórica, pero el sistema tiene una energía constante, y no hay pérdida de energía, y no hay pérdida de información. Entre expresión y contenido, no hay pérdida de información. Siempre que sepas la temperatura que tiene el filtro. Siempre que sepas, digo, el sistema no pierde información. Si vos, está ahí la información, está en la cosa, quiero decir, hay que, no supongamos la información no como lo que es conocido, sino como o sea, sí, lo que podría ser conocido, quiero decir, todas las cualidades materiales de la cosa están ahí. Pero imagínate que el filtro consciente se separara de la cosa con esos ojitos y mirara así, como de coté. Mira de frente así la diferencia de color, como si no fuera él mismo quien causa la diferencia, excluyendo su propio cuerpo de la relación. Y dijera, el segmento B refiere a, linkea con el segmento A, lo expresa. Bueno, ahí habría una pérdida de información entre A y B, y nadie comprendería por qué. Aún menos cómo una cosa conecta con la otra. Se vería como un salto metafísico. Es lo que hacemos con el lenguaje. Y a eso se refiere Rosisner cuando dice, esta es la paradoja, decir que un cuerpo habla y después excluirlo de lo que las palabras dicen, como si el cuerpo no dijera nada. A este tipo de enlaces llamaremos enlaces referenciales. Entonces, repito, hay una tarea de la filosofía y del pensamiento que es devolverle consistencia a la referencia, develar lo que se esconde, poner el cuerpo, siempre el cuerpo, la materia, la sensación, cómo y por qué una cosa linkea con la otra. ¿Está bien? Enlaces referenciales y enlaces consistentes. Resumiendo, para Deleuze y Guattari la diferencia entre contenido y expresión es siempre relativa a un estrato, sin el cual no se entiende la diferencia entre contenido y expresión. Y es siempre en relación consistente y no referencial, o sea que es continua, material, no por salto metafísico. Relativa a un estrato y consistente.
Relación entre contenido y expresión. Es decir, el contenido se expresa en la expresión porque la expresión contiene el contenido. O sea, son la misma cosa cortada por el cuchillo del estrato. Y esto es una especie de resumen muy simplón, pero que de alguna manera trata de sembrar una especie de colchón para que cuando empiecen el texto de Lezzi Guattari sientan que hay algo que preparó esa entrada. Volveremos sobre esto en futuras clases. O sea, ahora voy a dejar esto en remojo porque obviamente que va a volver a aparecer el tema de la expresión y el contenido, que es una expresión y demás, pero bueno, me parece que ahí se generó como una primera aproximación al asunto, y ahora, dejando esto en remojo, voy a ir a otro problema que está relacionado, pero que es otro problema, que es el problema de la interpretación. Me voy a salir por un momento de la idea de expresión y voy a ir a la idea de interpretación. ¿Qué significa interpretar algo? Bueno, vamos a suponer, hice este esquema para plantear lo que para mí es interpretar algo. Para interpretar algo necesitamos un sujeto, que es esta pelota celeste que tiene un ojo mirando, que tiene un globito de pensamiento que es un recuerdo, ¿no? Hay un signo previo determinado, claro. Y ahí, eso le vamos a decir referencia. Y este sujeto dice, oh, uy, esto me recuerda a... ¿Y qué tiene enfrente? Tiene un cacho de caos, que es un presente indeterminado, un afuera del sujeto. Entonces, fíjense que las flechas que van del sujeto al caos son en ambas direcciones, porque así como el sujeto le tira su memoria al caos, el caos le tira su caos al sujeto. Entonces, el sujeto dice, oh, esto me recuerda a algo, me recuerda al signo amarillo ese que estoy recordando en el otro globito. ¿Está bien? Y esto podríamos decir que es cómo comienza el proceso de interpretación, a partir de un primer momento que es un momento de reconocimiento. Esto es, así empieza la tarea de reconocer algo. Recordemos que un signo es, por un lado, formas y estructuras, y por otro lado, recuerdos, memoria. Esto lo vimos en la clase pasada, de lo que era un signo. Pero cuando digo formas, me refiero a la forma de significado y la forma de significante, claro, porque no es solo la forma de significante, el significado también tiene una organización. O sea, los recuerdos dentro del significado están organizados de una manera. Siempre hay como unas imágenes organizantes que son más pesadas que las otras, que son más periféricas. En fin, hay una lógica con la que están organizadas las imágenes, los semas dentro del semema, ¿no? En lingüística sería, ¿no? O sea, los rasgos semánticos están organizados dentro del significado de la palabra de una manera particular. Bien. Entonces, tenemos esto y ¿cómo sigue? Hay un segundo momento, pero siento que acá... no, bueno. Hay un segundo momento que es de asimilación. Primer momento era reconocimiento. Segundo momento es asimilación. ¿Por qué asimilación? Porque es donde el sujeto dice, sí, es esto, es definitivamente, ya no es, oh, esto me recuerda, no, ahora es, sí, es esto, es esto. Y ahí lo que tenemos es el signo calcado sobre lo real, copiado, sobreimpreso sobre lo real, asimilado, leído, ya leído. Entonces, un primer momento que vamos a llamar de reconocimiento comparativo, porque sería un momento en donde, esto me recuerda a, hay una comparación entre una memoria, un recuerdo y una experiencia real material que tengo frente a mí. Pero también podríamos pensar este primer momento no como comparativo, sino como esencialista, que es otra manera de tener este reconocimiento. ¿Qué es esto de esencialista? Es cuando el sujeto dice, yo sé lo que pasa acá, yo esto lo entiendo, lo afirma, esto lo entiendo, porque es como si el signo viniera de la cosa misma.
como si viniera de las entrañas de la cosa, como si viniera de adentro de la cosa. Entonces el sujeto ve la cosa y está tranqui, está seguro de sí, se siente poderoso frente a la cosa, porque la domina en nada, ya sabe lo que es. El sueño, no hay emperador que hace, o sea, es con lo que sueñan los emperadores de tanto poder que ejercemos sobre las cosas que ya las conocemos, somos unos déspotas. Bueno, y entonces, ¿pero qué está pasando? Acá evidentemente hay una memoria, porque si no, ¿cómo? Sí, hay una memoria. Acá hay una memoria. Claro, en el reconocimiento esencialista también implica una memoria, pero acá la memoria está negada, está tapada. No se ve lo de que está en el pasado este signo, sino que parece venir de la cosa, hay una negación ahí. Entonces, y también tendríamos un primer momento que podríamos llamar de no reconocimiento, que es cuando uno dice, no sé qué carajos es esto, no lo entiendo. ¿No? O sea, ahí bueno, es otra cosa que, por otro lado, es lo que va a pasar probablemente cuando lean el texto de Deleuze y Guattari, pero es un momento muy nutritivo este. Es un momento muy... bueno, yo creo que la creación empieza por acá. O sea, tiene que haber esto para que haya creación. Entonces, repasando, eso último es muy diferente a esto, es lo contrario casi, reconocimiento esencialista. Yo lo entiendo esto, yo esto lo entiendo, ¿no? La esencia de la cosa viniendo de adentro, con seguridad. Y el reconocimiento comparativo, ¿no? En un repaso, donde ya implica la memoria, es como que acá conscientemente, porque el tipo dice, oh, esto me recuerda a, o sea, está dando cuenta de que implica la memoria. Entonces, por ejemplo, la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, la huella de un animal, un relámpago. Nosotros podemos interpretar esto, y de vuelta estoy yendo un poco a ejemplos que son como una especie de antigüedad filogenética, pero que podríamos pensar esta relación con la naturaleza o con la materia como también con lo primero que nos relacionamos en nuestro origen ontogenético, ontogénico. Es decir, nosotros como individuos, con lo primero que nos relacionamos, cómo empezamos a interpretar. Pero había este segundo momento, ¿verdad? Asimilación, el signo copiado, sobreimpreso sobre lo real, asimilado. Sí, definitivamente es eso, dice este sujeto, que finalmente comprende. Que es como si no hubiera más que el signo. Es como si no hubiera más que el signo. Una vez que se produce la asimilación, es como si hubiera desaparecido ya incluso el caos ese que estaba debajo. Y no se hubiera más que el signo. Entonces vamos a decir que leer algo es convertirlo en signo. Convertirlo en signo. A partir de un signo preexistente. Leer es asimilar algo a un signo preexistente. Bien. Vamos a postular que existen dos tipos de interpretación. Estaba pensando, perdón, una Sí, interrupción sí. mínima, que algo de esa inquietud de no poder asignarle el sentido es lo que tal vez un poco nos frena o bueno, hablo por mí, lo que tal vez a mí me frena muchas veces de ir a los textos antes de escucharte a vos, para, para evitar esa inquietud de ¿qué es esto? Bueno, Como de que sea mucho caos y no poder compararlo y encontrarle. claro. Y así. Claro, porque una vez que vos ya hablaste de esto, no sé si decir que yo voy a ir a buscar esto al texto, pero ya voy a tener muy cerquita eso, digamos que sería como lo determinado, que me va a ayudar como rápidamente, no sé si rápidamente, porque hay que estar con el texto igual, pero me va a ayudar de alguna manera a que ese pasaje no sea tan indeterminado, o como que esa inquietud no dure tanto, eso. Sí, Bueno, porque vas a tener una memoria sobre cómo ponerle esa lectura, ¿no? claro.
Yo hice todo esto de la interpretación para hablar de cómo leer los textos filosóficos, de hecho, ¿eh? O sea, todo esto está acá por esa razón. Ah, entonces vamos entendiéndote bien. Sí. Pero justamente, en respuesta a esto, digo, vamos a pensar que hay dos tipos de interpretación. La interpretación exegética y la interpretación cartográfica. O sea, la que hace exégesis y la que hace cartografía. ¿Qué sería exégesis? ¿A qué llamaremos interpretación exegética? A una interpretación esencialista y asimilacionista. Es lo que ocurre cuando alguien frente a una realidad, en vez de verla como caos, la ve como un orden que reconoce frente a sí. Yo esto lo entiendo perfectamente, cuando en realidad lo que reconoce es lo que ya conoce, es decir, el signo que trajo consigo, que viene de su pasado, dando por supuesto que el futuro es una repetición inevitable del pasado. También es lo que ocurre cuando se dice que una interpretación es objetiva, esencialista y asimilacionista. La exégesis, del griego, explicación, exégesis viene de la práctica de interpretar los textos sagrados, como saben, especialmente en las religiones monoteístas. El Antiguo y el Nuevo Testamento, el Talmud, la Torá, el Tanaj, el Corán. Pensemos un segundo cómo funciona este tipo de interpretación de los textos sagrados. Vamos a este modelo un segundo a tratar de ver cómo sería ahí la interpretación de textos sagrados. Acá lo que tenemos es un sacerdote, a Dios tocándole la puerta al sacerdote, al del alma, el texto sagrado y la esencia. ¿No? O sea, lo que el sacerdote hace con la Biblia, lo hace también con el mundo, lo interpreta, ya que el mundo es también un texto. Recordemos que Dios creó el mundo con la palabra, ¿no? O sea, el primer performer fue Dios. El enunciado performativo, hágase la luz. Entonces, siempre que nos pongamos en un lugar de exégetas, nos ponemos en el lugar de un sacerdote. Okay. Bien. En cambio, ¿a qué llamaremos una interpretación cartográfica? Una interpretación comparativa y no asimilacionista. La cartografía es el arte de hacer mapas. Pensemos un segundo qué implicaría hacer un mapa si no contáramos con más tecnología que un papel, un lápiz y nuestro cuerpo recorriendo un territorio desconocido. Habría que estar escribiendo una sensación, lo cerca, lo alto, lo lejano, es decir, creando formas, creando signo, traduciendo nuestras sensaciones en unas estructuras gráficas en un papel, sintiendo, percibiendo y creando forma. Eso sería lo que habría que hacer si uno estuviera creando un mapa, sin más instrumento que un lápiz, papel y mis sensaciones del territorio. O sea, vamos a pensar que el modelo es más bien así. Es decir, ¿hay signos previos? Sí. Este PowerPoint, por ejemplo, es uno de esos signos previos con respecto al texto. Hay múltiples signos previos, no un signo previo. Hay un cartógrafo, hay una memoria, pero también hay una sensación. Y ahí tenemos a la tierra, que es el caos del cartógrafo. Pero la palabra tierra acá está también siendo un concepto filosófico, porque es un concepto que usa Deleuze. Deleuze habla de la tierra y se refiere a este gran caos que nos aloja también, a este plan de consistencia donde estamos todos, donde está todo, que puede ser un concepto de naturaleza presocrático o espinociano. Y por otro lado lo que tenemos es al mapa, al nuevo mapa, es decir, el simulacro. Vamos a llamarle el simulacro, utilizando una palabra que también usa Deleuze en diferencia y repetición. Es decir, el nuevo signo, el signo mutado. Este es otro modelo de interpretación más creacional, más creativo. Interpretar en este caso implica una invención, una
una traición, una creación. El simulacro no asimila a la tierra como el otro signo, el signo del exégeta. Se asume desde el principio como diferencia, como creación. No tiene una relación de obediencia con el original, sino de cierta rebeldía. Aunque el nuevo signo pueda parecerse a alguna de sus referencias, no coincide con ninguna, pues fue mutado. Nace como diferencia, al hacer lugar a la sensación indeterminada. El poder de lo ya determinado, es decir, del signo detrás del signo, Dios, ha quedado herido. Un cartógrafo es entonces ante todo un hereje, pues usa su propio cuerpo, matérico, sensible, para desescribir la tierra. Hay referencias, está bien que haya referencias en plural, ningún signo que me mande cómo interpretar, pero múltiples ayudando. También podríamos pensar esto de otra manera. Un signo podría ser como un virus que usa un ser humano como huésped para replicarse. Sobrevive comiendo presente, le come el presente al humano y así se hace de su futuro. Virus, Wikipedia, ¿no? O sea, es un agente infeccioso que bla, bla, bla. Entonces, imagínense que el virus, el signo fuera un virus, que tiene un huésped, el ser humano, ¿y qué hace? Se copia, como un virus que se copia de célula en célula, se replica. Incluso podríamos pensar un diálogo imaginario en el que el virus signo le ofrece algo al humano, capacidad extraordinaria de guardar memoria y proyectar futuro. A cambio, el humano entrega su presente. ¿De qué te sirve un instante humano?, le dice el virus, teniendo la enormidad del pasado recordado y del porvenir imaginado gracias a la tecnología que te ofrezco. El presente solo tiene que entregar algo, el humano solo tiene que entregar algo minúsculo, un instante, la sensación, su propio cuerpo. Así el humano pierde relación con su cuerpo a cambio de la vastedad del tiempo. Pero el virus es un hijo de puta porque se queda con el futuro. No es un futuro que nosotros elegimos, es el que elige el signo. Se ve de alguna manera en esta fábula. El pasado se copia sobre el futuro. Según esta metáfora, la tarea del cartógrafo consistiría en traicionar este pacto con el signo, no entregándole todo el presente, la sensación, el cuerpo, siempre el cuerpo, al signo, sino usando una parte de ese instante sensible para mutarlo, modificar su código, traicionar el pacto, provocar una diferencia ahí donde solo cabría la repetición de lo mismo, abrir, mas no sea ligeramente, la puerta de lo indeterminado. El cartógrafo sería un mutante, un provocador de mutaciones. No tuvo más que usar su cuerpo, ninguna magia, ninguna metafísica, la sensación. Un filósofo y un artista es un cartógrafo y un mutante. Hacer filosofía no es discutir si la referencia sí o la referencia no. Es expresar la tierra a través del cuerpo, dibujando simulacros, mapas, provocando mutaciones. El simulacro mutante del filósofo es el concepto, el del artista, la imagen. Y esta es nuestra redefinición de imagen. O sea, también hago una pausa acá para decir esto. Toda esta idea que estoy diciendo se me ocurrió decirla en el momento en que yo estaba leyendo el texto de Leslie Guattari, no entendí una mierda, y de repente dije, pará, yo voy a inventar lo que dice acá. ¿Por qué no? ¿Quién me va a venir a buscar? ¿La policía? Vamos, esto no puede ser un delito. Por ahí la policía de la academia, pero si yo no estoy en la academia, esto no es una facultad de nada. Para eso somos libres, estamos acá en la nada, pagando el precio de la nada. Por lo menos quiero tener el beneficio. Voy a decir lo que quiera, yo puedo inventar lo que dice el texto. Bueno, entonces, ¿por qué no decirles que hagan lo mismo? Convidándoles de mi invento, que es mi interpretación. Yo no sé si dice esto, no me importa. Ni el concepto ni la imagen son signos referenciales, no se refieren a nada, son compuestos de sensación y pensamiento. Hay un error de tipeo. Son expresiones, pero no representaciones. Son expresiones consistentes con el cuerpo que las habla y con aquello que los afecta, como el amante consiste con aquello que ama
el filósofo consiste con aquello que piensa. Tanto el concepto como la imagen nacen así como diferencia. Una diferencia que se independiza de la referencia. Ya es diferencia en sí misma. Y cambio de tema radicalmente para decir esto. En la astrología occidental, el zodíaco del griego zodiakos kiklos, rueda de animales, es el conjunto de 12 signos que ya todo el mundo conoce. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etc. Asignados cada uno a una constelación o sector de la bóveda celeste, que es un ángulo de 30 grados de la elíptica alrededor del Sol. El origen de esta tradición es muy difícil de rastrear, pero probablemente se remita a los orígenes mismos de la cultura occidental, Babilonia, Egipto, etc., luego mezclada con la cultura griega, romana, tenida como creencia pagana en la Edad Media, retomada desde el Renacimiento y globalizada con el movimiento New Age en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la expresión misma New Age refiere a la era de Acuario, una era astrológica. Es una de las 12 divisiones que atraviesa el proceso de la precesión de la Tierra, que es un movimiento que la gente no conoce mucho, solo se conocen el de rotación y de traslación, pero hay uno que es el de precesión, que es el cambio de orientación del eje de rotación, que la vuelta completa tarda 25.000 años. Bueno, no importa, por eso entramos en la era de Acuario y por eso viene lo de New Age. Una constelación en astronomía es un sector de la bóveda celeste conformado por una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es, desde la Tierra, aparentemente invariable. Civilizaciones antiguas de distintas geografías y épocas, no conectadas entre sí, decidieron vincularlas a estas estrellas mediante trazos imaginarios, creando siluetas virtuales sobre la esfera nocturna. En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación no están generalmente cercanas las unas a las otras, ya sabemos, no están agrupadas en el universo de verdad estas estrellas, están cercanas desde el punto de vista de la Tierra. En 1928, la Unión Astronómica Internacional aprobó un listado oficial de 88 constelaciones oficiales, tal que todo punto visible en el cielo quedara dentro de los límites de alguna de estas figuras. Acá está el mapa de las 88 constelaciones oficiales aprobadas por la Unión Astronómica Internacional. Pero ¿cuándo fue que el humano empezó a mapear, cartografiar el cielo y por qué? Durante mucho tiempo se pensó que la idea del tiempo cíclico, que fue una de las primeras nociones del tiempo de la que se tiene registro, vigente hasta la llegada de las religiones monoteístas, estaba vinculada con la revolución neolítica, es decir, con la llegada de la agricultura y la necesidad de medir el paso de las estaciones para los cultivos. Hoy se sabe que si bien es con la agricultura que el humano consolida la medición del tiempo en relación al movimiento de la Tierra, ya los pueblos nómades, cazadores-recolectores, habían desarrollado la idea de tiempo como ciclo que se repite a partir de su necesidad de dibujar los movimientos cíclicos que hacían en sus recorridos por la Tierra buscando alimento. Así, el ser humano comenzó a mapear la Tierra como espejo invertido del cielo desde los orígenes mismos de la civilización. Como por ejemplo se observa en el origen ancestral de los puntos cardinales. Son obviamente algo que forma parte de la estructura de cualquier mapa, ¿no? Y refieren a la Tierra y a la relación con el Sol. Trabajo práctico número 1. Inventar un zodíaco o rueda astrológica. No tienen por qué ser animales ni astros. Puede ser cualquier cosa. La rueda no tiene por qué ser circular, pero sí hay un recorrido por figuras que significan cosas. Estas figuras pueden ser cósmicas, biológicas, culturales, musicales, políticas, lo que sea. Cualquier cosa. Las figuras pueden referirse a algo, pero como punto de partida para simbolizar muchas otras cosas. Pueden ser etapas de un proceso, pueden ser formas de tarot, pueden ser elementos que conforman ciertas cosas, identidades, vínculos, procesos creativos, históricos, fantasiosos, figuras adivinatorias, figuras para interpretar fenómenos físicos, psíquicos, libertad para interpretar la consigna. Luego mostrar este zodíaco inventado con imágenes creadas o buscadas de algún lado. Se aceptan poemas, pinturas, fotos, narraciones, cualquier cosa. Cosas que podamos mostrar en clase, obviamente.
Y voy a terminar este PowerPoint con una frase de un texto de Deleuze que se llama Nietzsche y la filosofía, que dice así: filósofos no quiere decir sabio, sino amigo de la sabiduría. Ahora bien, ¿de qué extraña manera hay que interpretar amigo? El amigo, dice Zaratustra, texto que leeremos un fragmento, es siempre un tercero entre yo y yo mismo, que me impulsa a superarme y a ser superado para vivir. Amigo de la sabiduría es aquel que se vale de la sabiduría, pero como si se valiera de una máscara en la que no se podría sobrevivir. Es el que utiliza la sabiduría para nuevos fines, extraños, peligrosos, ciertamente muy poco sabios. Desea que ella se supere y sea superada. En efecto, la gente no siempre se engaña sobre esto. Presiente la esencia del filósofo, su antisabiduría, su inmoralismo, su concepto de la amistad.